Muy buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros en esta emisión dedicada a productoras y productores rurales en la República Mexicana. Como cada mañana, doy el más cordial de los saludos a mi compañera Fer Orozco, que nos acompaña esta mañana. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, José Luis. Buenos días a todos los que nos acompañan a través de Acústica Noticias, a través de las redes sociales. Ya saben, búsquenos así, como Acústica Informa o Acústica Noticias. También, por favor, sintonícenos en el 1150 de la AM, aquí en la Ciudad de México, y a través de Albavisión en algunos estados de la República, sobre todo el sur-sureste, del Bajío y del norte. Muchas gracias, Fer. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Ustedes saben que siempre tratamos de tener temas muy interesantes, temas que, además de servir a los productores rurales, también queremos que nuestros amigos que les interesan los temas relacionados con la producción de alimentos se enteren de novedades en el ámbito tecnológico, en el ámbito académico, que tienen que ver precisamente con esta producción. Y este es el caso que nos ocupa hoy. Vamos a platicar con el doctor Alberto Aciain. Él es profesor investigador del Colegio de Postgraduados, el COLPOS, en el campus que se encuentra en el estado de Veracruz. Y vamos a hablar de un alimento muy particular. Me refiero a la malanga. ¿Qué es la malanga? A lo mejor muchos lo han escuchado muy pocas veces este término, así es que vamos a enterarnos de qué es la malanga y sobre todo para qué sirve y lo más importante, qué está haciendo el Colegio de Postgraduados para aprovechar las ventajas de este alimento. Doctor Alberto Aciain, muy buenos días allá en Veracruz y gracias por tomar nuestra llamada. Hola, buenos días, José Luis. Un gustazo estar con ustedes. Buenos días también para Fer y para todo el auditorio de Amanecer Campirano. Desde aquí de Veracruz les mando un caluroso abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, coméntenos qué es la malanga, cuál es su utilidad, como un acercamiento a este tema, doctor. Sí, qué gusto que nos abran las puertas nuevamente y nos den oportunidad de comentar con el público sobre esta planta. Fíjense que la malanga, el nombre científico es Colocasia esculenta, es una planta hidrófila, una planta que requiere mucha agua, de la familia de las aráceas. Esta planta es originaria de Asia, allá es una de las primeras plantas a nivel mundial que se domesticaron. Estamos hablando de que tiene posiblemente 10,000 años de haberse domesticado y a lo largo de la historia, en la prehistoria, fue moviéndose con las migraciones humanas de Asia a África. Y en la época de la colonia, la planta fue traída a América por los esclavos negros, cuando había el flujo de esclavos negros. Y esa planta llegó a América, pero como llegó en calidad de un cultivo que no era impuesto, sino era traído por gente esclava, se sufrió un proceso que está estudiado y no es muy común, pero sucede que se desdomesticó. Dejó de ser planta domesticada y quedó silvestre en las márgenes de los ríos, porque como les digo, es una planta que requiere mucha agua. Y así quedó y normalmente las poblaciones afrodescendientes la comían, es parte de la dieta en las zonas de los trópicos en México, y fue hasta la década de los mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando el INIA, que hoy es el INIFAP, introdujo variedades mejoradas de malanga de Cuba. A principios de la década de los 80, el Colegio de Postgraduados, algunos investigadores como el doctor Holguín, las comenzó a trabajar ya como un cultivo, y tengo el gusto de comentarles que de haber sido una planta de colecta únicamente, a través de los esfuerzos que hemos estado haciendo en los últimos casi 40 años, ya se logró posicionar como un cultivo comercial que actualmente ya se está exportando. Gran parte de la producción que tenemos ahorita en el estado de Veracruz se exporta principalmente a los Estados Unidos, porque en aquel país hay una gran demanda del producto por la población que en la costa del este es de origen asiática, y de la costa del oeste de la zona de las Antillas, donde se ha cultivado ya también desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es un cultivo relativamente reciente en México como cultivo, y bueno, hemos venido avanzando en las últimas décadas sobre su conocimiento, sus formas de cultivo, sus formas de utilización,
y por supuesto estamos muy contentos de dar a conocer este producto, y si hay interés, con mucho gusto podemos apoyar a las personas que estuvieran interesadas en involucrarse en el cultivo. Doctor, de la malanga, ¿qué se aprovecha? Tengo entendido que es el tubérculo. Es correcto. La malanga produce un cormo. Es un tallo modificado subterráneo, un tubérculo precisamente, que es muy rico en carbohidratos. En particular son almidones de grano muy fino, que son de muy alta digestibilidad, que es el valor que más tiene dentro de la planta. Para que tengan una idea, un cormo de una planta madura de malanga puede pesar entre 1 kilo y 3 kilos, más o menos, es el peso que tiene normalmente. Y como les digo, la fuente más importante es, el valor que más tiene es la fuente de carbohidratos. No obstante, el follaje también tiene un contenido alto de proteína. Desafortunadamente no hay un mercado todavía para el follaje, pero es una oportunidad que se podría utilizar también para, por ejemplo, alimentación animal. Es pertinente, creo, mencionar que tanto el cormo, que es la porción comestible, como el follaje, tienen una sustancia que se llama oxalato de calcio, que es irritante. Entonces, la implicación que tiene es que este producto no se puede consumir crudo. Hay que comerlo cocido, frito, con cualquier proceso térmico. Con eso se neutraliza esta sustancia que de otra manera molesta mucho, ¿no? Lo haría un plato que no se podría consumir, pues, ¿no? Pero con el proceso térmico que les refiero, con eso es suficiente para eliminar esta sustancia. Muy bien, doctor Alberto, le saluda Fernanda Orozco. Preguntarle, ¿cuáles son los suelos más adecuados para que este cultivo tenga una mejor y adecuada producción? Sí, muy buena pregunta. Fíjense, Fer, que la malanga, como lo dije al inicio, es una planta que requiere mucha agua. Nosotros la clasificamos como una planta hidrófila, que requiere mucha agua. Entonces, la limitante primera es que haya mucha agua. Y eso en el sureste de nuestro país, estoy pensando en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, donde hay una buena cantidad de agua, y además son zonas tropicales, cálidas. Es un lugar excelente para poderla cultivar. Los suelos, lo idóneo es que sean suelos francos, que sean, por ejemplo, las vegas de los ríos, o que tengan un contenido adecuado también de materia orgánica. Realmente la malanga es muy noble, se puede cultivar en muchas condiciones, siempre y cuando tengamos o les podamos asegurar la cantidad de agua que requiere. El rendimiento está muy en función de la cantidad de agua. Entonces, si uno no tiene tanta agua, estoy pensando en las zonas de temporal en Veracruz, que tenemos en esta zona entre 1,000 y 1,200 milímetros al año. Es factible cultivarla con rendimientos que pueden ir alrededor de 30 toneladas por hectárea. Si aseguramos riego, por ejemplo, podemos incrementar el rendimiento tal vez a 40, 50 toneladas por hectárea. Entonces, como les digo, el tipo de suelo tiene que ser suelo franco. Es importante que haya un buen drenaje también, porque se requiere mucha agua, pero no puede estar la malanga permanentemente inundada, pues, ¿no? Tiene que tener la posibilidad de que el agua pueda correr, pero no inundarla. Esto que usted menciona es importante, doctor, a diferencia de otros cultivos que sí requieren una mayor presencia del líquido vital. Ahora, usted mencionaba los carbohidratos como uno de los contenidos principales en la malanga. ¿Por qué es apreciada este producto? ¿Cuál es el valor que aporta el carbohidrato a la malanga? ¿O qué otros factores influyen? Sí, dentro de la dieta de cualquier ser humano, pues, ¿no? Tiene que haber un balance de diferentes elementos, ¿no? La proteína, las grasas, en este caso también los carbohidratos. Y las bondades que tiene la malanga es que los almidones, el almidón es un carbohidrato, son de un grano muy fino, y eso permite que sean muy fácilmente digeribles. Entonces, para que tengan un referente, por ejemplo, en algunos países del Caribe, por ejemplo, en Cuba, la malanga es el primer alimento que se le da a los bebés, las papillas de malanga, o a las personas mayores, a los ancianos, o personas que tienen problemas gastrointestinales, porque el almidón que tiene lo digieren muy fácilmente. Entonces, esa es quizás una de las cualidades más importantes que tiene. El público que nos está escuchando tal vez nunca haya oído el nombre de malanga o no conozca la planta de malanga,
pero posiblemente sí la conozcan por el nombre que tiene en inglés, porque empieza a ser más común con el nombre en inglés, que es taro. Taro es el nombre con el que se conoce en inglés a esta planta, y podemos verla en helados, en malteadas, en frituras. Cada vez empezamos a ver un espectro más amplio de usos de la malanga. Como les mencioné, es un cultivo relativamente nuevo en México. Estamos hablando de que tiene pocas décadas en México, pero a nivel mundial es una planta que se consume en muchos lugares y por muchas culturas. Entonces, creemos nosotros que Veracruz en particular y México en general, muchos de los estados de la República Mexicana, reúnen las condiciones para poderlo cultivar, tanto para empezar a desarrollar el mercado nacional como para poder abastecer la demanda creciente e insatisfecha que hay en el mercado internacional. Tenemos la gran ventaja de que estamos muy cerquita de la frontera con los Estados Unidos, donde hay una demanda enorme de malanga, y eso es una oportunidad también muy interesante. Y algo que creo que es muy importante señalar es que para cultivar malanga, como ya les digo, requiere mucha agua, y a veces tenemos que modificar el ambiente donde se pueden cultivar plantas para darle las condiciones adecuadas. Entonces, la malanga la podemos cultivar en lugares que no tienen las condiciones, porque tienen un exceso de agua para cultivar granos, por ejemplo, maíz, frijol, calabaza, ¿no? Y la malanga la podemos cultivar ahí porque tiene demasiada humedad, entonces ni siquiera está compitiendo con otros cultivos, ¿no? Eso le vemos una gran ventaja competitiva contra otros cultivos que se pueden desarrollar en el país, ¿no? En particular en las zonas tropicales. Actualmente, doctor Alberto, ¿cuáles son los estados en donde el Colpos está apoyando al cultivo? Miren, la malanga, como les digo, es una planta que llegó y se quedó dispersa principalmente en el sureste de México, y la podemos encontrar en estados que están en la costa del Pacífico, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y en la costa del Golfo, desde Veracruz, Tabasco, Campeche, llega a haber incluso en algunas partes de Quintana Roo. Pero actualmente ya como cultivo, en este momento el único estado que reporta producciones a través de los sistemas de información estadístico es Veracruz. En Veracruz tenemos más o menos el registro anual de unas 40,000 toneladas que se está produciendo, y en los demás estados que les menciono, principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche y Tabasco, hay producción, pero principalmente es para autoconsumo, no está utilizándose con fines comerciales. Doctor. Eso es la principal región productora, pues, ¿no? Que también tiene un potencial para poder incrementar mucho esta producción. Doctor, perdóneme que lo interrumpa. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que nos siga ampliando las respuestas acerca del cultivo de malanga. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno que están con nosotros en este programa en el que estamos hablando, como lo señala nuestro entrevistado, de un cultivo de reciente introducción en la República Mexicana, la malanga. Doctor Alberto Azáin, profesor investigador del Colpos en Veracruz, indíquenos usted, ya lo precisó antes de irnos al corte, que la única entidad que tiene una producción más o menos interesante, que tiene como destino la comercialización, es el estado de Veracruz. ¿En qué regiones de Veracruz se está cultivando malanga? ¿Cuántas hectáreas? Ya nos habló usted del rendimiento, ya nos habló usted de la producción. ¿Cuántas hectáreas? ¿En dónde? ¿Y qué expectativas hay para otras regiones cercanas a los lugares de cultivo comercial que existen actualmente? Sí, efectivamente, de acuerdo a las cifras estadísticas y lo que conocemos pues del cultivo en el país, efectivamente es Veracruz ahorita el único que está reportando producciones comerciales, y básicamente le hablo del tal vez el 95-97% de la producción es para exportación, principalmente a los Estados Unidos. La producción reportada varía dependiendo de cada año, cada ciclo, pero anda alrededor de 40,000 toneladas. Eso tiene más o menos, podríamos estar hablando de unas, tal vez, no son muchas, o sea, yo estimo que debe de haber unas, tal vez 600 hectáreas de cultivo, a lo más, en Veracruz, y en las demás entidades se está produciendo y se está consumiendo, pero a una escala muy, muy pequeña, ¿no? Básicamente para fines de autoconsumo, para abastecer mercados locales. La malanga que se exporta
tiene que reunir ciertas características en tamaño, en calidad, etcétera. Y el producto que no se puede, que no reúne esas características para poder ser exportado, se está empezando a comercializar en el mercado nacional, convertido ya en frituras, es decir, se le está dando un valor agregado, y eso representa una oportunidad porque el productor no nada más vende la parte que se puede exportar, sino también comercializa la parte que está transformando para impactar en el mercado nacional, ¿no? Y eso nos parece muy, muy importante que en una mezcla de esfuerzos con el sector oficial, pues, ¿no? Los gobiernos, los mismos productores y las instituciones que estamos involucradas en investigación, podamos promover el consumo interno. Hemos hecho esfuerzos tratando de venderla en supermercados aquí de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, y la respuesta ha sido muy interesante. El punto es que muchas personas no la conocen. Entonces creo que ahorita es lo que están haciendo ustedes, este esfuerzo de dar a conocer la planta como una innovación, es un paso muy, muy importante para que más gente la pueda consumir. Y bueno, es una invitación, si algún día ven que hay malanga en algún mercado o en algún supermercado, que no le tengan miedo, que la prueben. Yo estoy seguro que ya que la hayan consumido les va a encantar, y bueno, entre más gente consumamos malanga, también vamos a incentivar la producción en las diferentes regiones del país. Doctor, justamente es lo que le iba a preguntar. Haciendo un cambio de cultivo que a veces lo realizan nuestros productores, ¿qué es lo recomendable o cómo pueden hacer este cambio de cultivo de cualquier otro cultivo que traigan, a lo mejor granos básicos, porque sabemos que en nuestro país hay muchos productores, y que puedan cambiar a malanga? ¿Cómo harían ese cambio y si es recomendable también? Sí, por supuesto. Mire, como les digo, primero tiene que asegurarse que hay las condiciones para que pueda desarrollarse bien el cultivo. En la zona de Veracruz, me preguntaba dónde dentro de Veracruz hay dos municipios que concentran la mayor parte de la producción, son Actopan y Úrsulo Galván. En esos municipios se concentra la mayor parte de la producción de malanga en Veracruz, que se está exportando. Y en esas zonas es una zona importante de producción de caña de azúcar. Como sabemos, la caña de azúcar es un cultivo que requiere mucha agua. Entonces, estamos viendo que es una región adecuada donde se está cultivando, por ejemplo, ese tipo de plantas, ¿no? Como la caña de azúcar. Ahora, para las personas que estuvieran interesadas en explorar, de involucrarse en el cultivo de malanga, como mi recomendación sería como cualquier cultivo, ¿no? Primero hay que asegurar el mercado. Si uno lo produce y después de que lo produjo va a ver apenas a quién se lo vende, va a tener problemas. Entonces, mi sugerencia es acercarse. Nosotros los podemos con mucho gusto orientar. Ustedes pueden compartir la información del colegio, nos pueden buscar Colegio de Posgrados en el campus Veracruz y con mucho gusto les orientamos. Es el acercamiento con los que ya están ahorita exportando. Uno, por supuesto, podría decir, yo voy a dedicarme a exportar directamente, pero para ello requiere tener cierta logística y volúmenes para que uno pueda poder abastecer a un comprador en los Estados Unidos, por ejemplo. Estamos pensando que requieres más o menos 100 hectáreas permanentemente sembradas para que tengas cosechas escalonadas. Y yo creo que si uno apenas está iniciando, lo más sensato es primero contactar a los compradores para ya hacer la planeación y las programaciones de las siembras. Creo que eso es un punto fundamental. Hay varias especies, no especies, variedades de malanga. En el Colegio de Posgrados tenemos un banco de germoplasma de malanga, tenemos 14 variedades de malanga inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS, que ponemos a disposición también del público interesado. De estas 14 variedades, 3 son de un tipo que es blanco. Las demás es el color típico que tienen, que es medio con vetas violetas, que nosotros le llamamos criolla, o aquí en la región se conoce como coco. Y la quizás recomendación primera es, antes de que cambien un cultivo, primero conozcan la planta. Esta es una planta que tiene un ciclo de más o menos entre 8 y 9 meses, desde que se siembra hasta que se coseche. Y algo que, aprovechando la pregunta, creo que es importante también mencionar, es que el rendimiento varía mucho también en la función de la densidad de siembra. Y el rendimiento no es nada más la producción total, sino también el tipo y el tamaño del cormo. Entonces, dependiendo del mercado, del comprador, si un comprador le pide a un cliente un producto de cormo, por ejemplo, de 1 kilo, nosotros recomendamos cierta densidad de siembra. Si el productor requiere cormos más chiquitos, podemos aumentar la densidad de siembra
porque va a haber más competencia y los cormos no van a crecer tanto. Para que tengan un referente, una densidad normal de siembra en esta región para producir más o menos 40 toneladas por hectárea es de 12,000 a 15,000 plantas por hectárea. Si nosotros queremos aumentar el número de cormos, pero no tan grandotes, lo que hacemos es incrementar la densidad de siembra posiblemente a 17,000 plantas por hectárea. Toda esa información la hemos venido desarrollando a través de muchos trabajos de investigación a lo largo de varias décadas y está a disposición de cualquiera de las personas que nos están escuchando que pudiera estar interesada. Incluso si hay gente que está interesada en la comercialización, con mucho gusto lo podemos poner en contacto con los productores que ya lo están cultivando, y no nada más la materia prima, sino también el producto transformado. Entonces, es una invitación a que cualquiera de las personas que hoy están en nuestro programa de Amanecer Campirano, si le interesa conocer más de la malanga, por favor nos pueda contactar. Muy interesante, doctor, y de eso quería preguntarle anteriormente, ¿qué otras aportaciones ha hecho Colpós en la investigación relacionadas con malanga? Y por favor, antes de que me responda, coméntele también al auditorio, bueno, como usted dice, yo a lo mejor voy caminando y de repente me encuentro a alguien, oye, tengo malanga, pues a ver, déjame probarla. ¿Cómo la debo de preparar? ¿Cómo conozco cuál es la parte aprovechable? Etcétera, etcétera, doctor. Sí, miren, para el que nunca la ha visto, la forma del cormo, la porción comestible, la malanga, da la impresión como si fuera es un tubérculo parecido como si fuera un camote, una jícama, pues, ¿no? Normalmente es de forma redonda, ovalada, puede llegar a, como les digo, pesar hasta varios kilos, pero normalmente en el mercado podemos ver malangas que pueden medir más o menos 1 kilo. Es el peso común en el que lo podemos encontrar en el mercado, no sé, 500 gramos a 1 kilo. Y si llegamos a ver ese producto en el mercado o se topa en el camino, como ahorita lo está mencionando, lo que yo les recomendaría para que lo empiecen a conocer es, primero le echan una lavadita porque seguramente va a traer tierra, acuérdense que está subterráneo, después se le puede pelar, se le quita la cascarilla, la pela uno con un pelador o con un cuchillo y se puede rebanar o cortar en trocitos y meterlo a hervir. Ya una vez que está hervida, se puede hacer puré, se puede hacer atole, como si fuera hecho con algún otro producto, pues, ¿no? O sea, nada más se le mezcla, depende como uno le guste el atole, ya sea con agua o con leche, o la papilla la puede uno sazonar con un poquito de sal, etcétera, con algunas especias. Si ya uno quiere empezar a incursionar en más platillos, tenemos un recetario también que lo tenemos electrónico, está disponible de manera digital, lo ponemos a disposición y ahí vienen un montón de formas de prepararlo para bebidas, para guisos, para postres. Entonces es muy, muy versátil la manera de utilizar la malanga. Siempre hay que recordar que hay que darle un proceso de cocción o fritura, no se puede comer cruda, ¿no? Ese es el punto que no hay que perder de vista. Y la otra pregunta ya se me olvidó que me había preguntado primero. ¿Qué otros avances, investigaciones ha hecho el Colpós? Claro, sí, perdón. Ya se me empieza a ir luego la No onda. se preocupe, doctor, no hay ningún problema. Fíjense que lo primero que se hizo aquí en el colegio, uno de los pioneros fue un compañero que ya no está con nosotros, en paz descanse, el doctor Carlos Holguín, fue el pionero del cultivo de la malanga en México, o de los pioneros. Él empezó con los demás colaboradores a hacer estudios básicos agronómicos, cómo se debería de manejar como cultivo. Y en ese sentido también desarrollamos un recetario que también, un manual de cultivo que ponemos a disposición de cualquier persona que estuviera interesada, de cómo se debe de manejar, cómo es la preparación del terreno, las densidades de siembra, las prácticas culturales durante el ciclo de cultivo, la cosecha, el manejo post cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte es algo que hemos trabajado por muchos años. Hemos trabajado también en colaboración con otras instituciones como la Universidad Veracruzana, el Tecnológico Nacional de México aquí en Veracruz, y la Universidad de Chiapas, etcétera, sobre cómo se puede alargar la vida de anaquel, es decir, el trabajo que ya va más enfocado a la parte post cosecha. En ese sentido hemos avanzado mucho también en la parte de deshidratación, tanto artesanal como industrial, para poder hacer harinas. La harina tiene la gran ventaja es que prolonga enormemente la vida de anaquel de la malanga, y la harina de malanga, que no tiene gluten,
es una excelente también fuente de un ingrediente excelente para poder hacer panadería o repostería, por ejemplo, ¿no? Galletas, panes, panqués, etcétera, ¿no? Y la harina, pues ya hecha harina puede durar mucho más que un cormo fresco, ¿no? La vida de malanga, la vida de anaquel de la malanga, como cualquier producto perecedero, si está en ambiente fresco, puede durar posiblemente 10 días, 15 días, pero ya que la tenemos en harina empacada, nos puede durar meses. Entonces, esa parte de transformación la hemos investigado también. Hemos trabajado y tenemos ya un protocolo de propagación de malanga in vitro para poderla propagar masivamente en laboratorio de cultivos vegetales, de tejidos. También lo tenemos a disposición de las personas que quisieran incursionar en esa vía para propagar masivamente la malanga. Hemos trabajado también sobre aspectos de comercialización y mercado de malanga, que es muy importante, no tanto para el mercado nacional como para el mercado de exportación. Claro. ¿Perdón? No, digo que claro, y lamentablemente se nos está agotando el tiempo, doctor Alberto Azain, profesor investigador del Colpos en Veracruz. En verdad muy interesante y ojalá haya oportunidad de seguir platicando de la malanga. Lo que usted nos ha dicho es muy relevante y esperemos que se presente pronto esa oportunidad. Nos dará muchísimo gusto, estamos a la orden. Gracias por la oportunidad. Un abrazo muy fuerte a ustedes, Fer, José Luis, y a todo el público de Amanecer Campirano, desde acá, desde el puerto de Veracruz. Gracias, doctor. Bien, el doctor Alberto Azain, nosotros vamos a una pausa y continuamos con más. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, Fer, después de esta plática sobre la malanga, recuérdale a nuestros amigos del auditorio, ¿cuáles son las frecuencias en donde pueden sintonizar este programa, por favor, Fer? Claro que sí, nos pueden sintonizar a través del 1150 de la AM, aquí en la Ciudad de México, en el sur-sureste, así como en algunos estados del norte y en el Bajío. Nos pueden sintonizar a través de la cadena de Albavisión y, por supuesto, para que nos lleven con ustedes a donde quiera que vayan, para que hagan una retransmisión, por si no tomaron nota que tienen que tener los suelos, etcétera, para el tema de la malanga o para este tema que vamos a presentar ahorita. Llévenos a través de Acústica Informa o Acústica Noticia en todas las redes sociales. Y bien, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos una invitada y nos da mucho gusto recibir en el estudio de Amanecer Campirano a la doctora Fabiola Sosa Rodríguez. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a platicar de un reconocimiento, que le otorgaron a la doctora Sosa como mujer defensora del agua, por una investigación de la cual nos va a platicar. Fabiola, sea usted bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos por qué recibe usted este reconocimiento de mujer defensora de agua. Se me hace, y lo digo con todo respeto, un título muy, muy sobresaliente. Además, algo que tiene muchísima importancia en momentos como los que vive actualmente, no solo México, muchísimos países están atravesando por situaciones hídricas muy complicadas y muy complejas. Claro que sí. El premio o el reconocimiento de Mujer Defensora del Agua parte de un esfuerzo de la reciente creada Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México, que está encabezada por el doctor Pedro Moctezuma. La Secretaría del Agua, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, en un esfuerzo, en mi opinión, muy atinado, lanzó una convocatoria para reconocer las distintas acciones que se están llevando en campo en materia de agua por actores que llevan buscando rescatar o haciendo prácticas innovadoras para la gestión del agua en el Estado de México, y fue una convocatoria abierta a distintos ejes. Uno de ellos es el de mujeres defensoras del agua, pero también estuvo el de organizaciones comunitarias, organismos operadores, proyectos, instituciones, etcétera, ¿no? Me parece un esfuerzo muy atinado porque en realidad en campo, por muchas décadas hemos estado presentes distintos actores buscando el rescate, la conservación de los recursos hídricos,
en las distintas formas, ¿no? Ya sea acuífero, río, laguna, manantial, etcétera. Y también en términos de llevar a cabo prácticas innovadoras, ¿no? Y hay personas que llevan toda su vida defendiendo estos recursos, ya sea previniendo su contaminación o evitando que estos recursos desaparezcan. Sí. Evitando que estos recursos desaparezcan o sean degradados, entre otros aspectos. En mi caso particular, nosotros llevamos varios años trabajando en el rescate de la laguna La Piedad, que está ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y lo que buscamos hacer es poder recuperar este cuerpo de agua. Este cuerpo de agua, previo a su contaminación a principios del año 2000, era un cuerpo de agua que le daba pertenencia a las personas en el lugar, ¿no? Realizaban distintos tipos de festividades, regaban distintos tipos de cultivos y hortalizas, pescaban incluso, hacían competencias de natación y distintos tipos de actividades recreativas. A partir del año 2003, se separan de los ejidos bajo los cuales está la tutela de la laguna, que es el ejido de San José Huilango y San Francisco Tepojaco. Se desincorporan del ejido extensiones importantes de territorio, en donde se crean dos fraccionamientos, que es Lomas de Cuautitlán y el fraccionamiento de La Piedad. Cuando se crean estos fraccionamientos, se construyen dos plantas de tratamiento que iban a tratar las aguas residuales que generaban estos fraccionamientos. Desafortunadamente, estas plantas de tratamiento no han operado y las aguas residuales han pasado de manera directa de las plantas hacia la laguna La Piedad, contaminándola, ¿no? Actualmente la laguna La Piedad básicamente funciona como un vaso regulador de aguas residuales y por lo tanto las distintas especies de plantas y animales que existían en el lugar ya no se encuentran. Las actividades que se solían realizar de pesca, de nadar en la laguna, de hacer competencias, de actividades culturales e incluso las actividades asociadas a la agricultura han desaparecido porque finalmente para los ejidatarios pues no es rentable regar con aguas residuales y ha habido por lo tanto también un abandono de las actividades agrícolas en la zona. Nosotros llegamos al lugar porque el grupo que tengo el gusto y el honor de liderar, nos dedicamos a hacer análisis de los impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua. Y dentro de estos ejercicios que realizamos, detectamos que los escenarios de cambio climático pronostican que la disponibilidad del agua superficial en la cuenca de México, que incluiría el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala, estará reduciéndose en un 30% en los escenarios de mediano plazo que comprenden el periodo de 2045 al 2069. 30% de reducción. 30%. Y si no llevamos a cabo ninguna acción para el largo plazo, que sería el periodo de 2075 a 2099, pudiéramos tener reducciones superiores al 40%. Nosotros desde hace varios años pronosticamos que en el periodo de corto plazo, que sería este periodo del 2015 al 2030, tendríamos de reducciones de alrededor del 16%. Y más o menos se han ido cumpliendo porque toda la cuenca de México ha estado enfrentando importantes procesos de sequía. Cuando hablamos de sequía, usualmente nos viene a la mente Monterrey, Chihuahua, Sonora, los estados del norte, que ya enfrentó incluso Monterrey el famoso día cero, en donde se quedaron por varias semanas sin agua. En realidad, la cuenca de México ha enfrentado un proceso de sequía desde hace varios años, que a lo mejor no ha sido tan visible, pero que el año pasado lo notamos con mayor claridad
porque durante el mes de junio, que es regularmente cuando inicia nuestra temporada de lluvias, no llovió por ese mes. Se acortaron las lluvias de julio a octubre, tuvimos algunas precipitaciones calores de los 30 grados Celsius. Por algunos eventos del clima, pero que por eso las presas que almacenan la lluvia durante esta temporada se encuentran muy por debajo de los niveles, ¿no? Entre el 30 y el 40% están. Exactamente, están las presas. Dentro de este sistema de presas se constituye el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala está constituido por un sistema de presas que funcionan a través de trasvases, que durante la temporada de lluvias almacenan esta agua, y en la temporada de estiaje, que es cuando no llueve, que comprendería del mes de octubre al mes de mayo, nos abastece de agua toda esta lluvia que se captó, ¿no? Entonces, como no nos llovió lo suficiente, los volúmenes de agua con los que actualmente contamos en este sistema de presas no van a poder garantizar el abastecimiento al mismo nivel durante toda la temporada de estiaje, y probablemente ya para los meses de abril y de mayo vamos a estar teniendo que recurrir a algunos mecanismos como tandeos, abastecimiento de agua en pipas, porque no se logró colectar la suficiente agua el año anterior, en el 2023, durante las lluvias, ¿no? Este tipo de fenómenos nosotros en el grupo de trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana ya lo veníamos pronosticando y lo hemos venido trabajando, y entonces empezamos a trabajar en qué tipo de estrategias se tendrían que estar emprendiendo para poder responder a esta crisis del agua que se avecina. Por cierto, no solo en la cuenca del Valle de México, sino en el país en general, ¿no? El país está enfrentando un proceso de sequía y los modelos de cambio climático pronostican procesos de desertificación también, ¿no? Entonces tenemos que empezar a implementar medidas en todo el territorio. En el caso de la cuenca del Valle de México, empezamos a trabajar en identificar qué zonas pudieran ser sitios potenciales de intervención para poder de alguna manera reducir la presión en nuestros cuerpos de agua y tener fuentes alternativas de acceso al agua. Y entonces detectamos que en la cuenca del Valle de México una subcuenca importante es la subcuenca de Cuautitlán. Subcuenca se refiere a un concepto que tiene que ver con la unidad ambiental con la que cuando trabajas con el agua tienes que estar considerando. Las cuencas son básicamente los parteaguas que existen. Si nosotros miramos en dónde están las elevaciones, es decir, los sistemas de montaña en la cuenca, vamos a identificar la cuenca como aquel punto en donde el agua escurre hacia un solo punto. Entonces vamos desde las partes altas, comienza a escurrir el agua hacia las zonas bajas, ¿no? Esa es la cuenca. Y nosotros cuando trabajamos temas de agua, tenemos que considerar como parte de este ciclo del agua precisamente estos escurrimientos que a su paso recargan el acuífero, evaporan y forman parte de este ciclo del agua, ¿no? Entonces trabajamos con estas unidades en donde hay unidades más pequeñas, que son parteaguas más pequeñitos, que son subcuencas, y detectamos que la subcuenca de Cuautitlán es una de las subcuencas que tiene mayores caudales porque recibe agua de la cuenca alta, de las partes altas, de la zona de Gilotzingo, donde están estos bosques de agua, y escurre el agua para llenar la presa de Guadalupe y otro sistema de presas, y a su vez esta agua va descendiendo hasta la laguna de La Piedad. Doctora, perdone que la interrumpa. Sí. Es momento de ir a escuchar a los patrocinadores de Amanecer Campirano. Muy interesante todo lo que nos ha comentado. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en este programa. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante, Fer, lo que estamos platicando con la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco. Bueno, doctora, ya nos hizo usted un recorrido muy, muy interesante. Y bueno, nos quedamos en esa identificación de la subcuenca de Cuautitlán y las características que tiene. Sí,
detectamos que la subcuenca de Cuautitlán es una de las subcuencas de la Cuenca de México que presenta mayores caudales. Y la presencia de estos mayores caudales nos ayuda a poder hacer intervenciones e identificar dónde pudiéramos estar recuperando estos ecosistemas valiosísimos y prioritarios que son los humedales. Afortunadamente, en toda esta zona, es una zona que tiene propiedad ejidal y esto ha permitido que de alguna manera no haya sido absorbida por la urbanización. Entonces queda una amplio espacio, amplio territorio que nos permite poder llevar a cabo esta intervención y recuperar la laguna La Piedad, así como los ecosistemas que existían originalmente, ¿no? Que revisemos qué tipo de plantas, qué tipo de animales existían previo a la contaminación y podamos tener una intervención buscando recuperar el ecosistema como se encontraba originalmente. Entonces, decidimos hacer esta intervención porque a diferencia de otras intervenciones que se han hecho en el país, usualmente el territorio está bajo custodia de la autoridad local o estatal. Entonces, la autoridad local o estatal interviene algún parque con alguna categoría, se lleva a cabo el proceso de intervención sin ningún problema. La mayor parte del territorio de nuestro país son tierras que están bajo la propiedad ejidal o comunal y por lo tanto, llevar a cabo estos procesos de intervención son procesos largos en donde implica poder co-construir el proyecto junto con los propietarios de las tierras, en este caso los ejidatarios, y poder construir relaciones de confianza en donde juntos podamos definir qué tipo de intervención, qué tipo de actividades queremos que se desarrollen. Algo que ha sido un aprendizaje muy interesante en estos años de intervención es que cuando llevamos a cabo una intervención de esta naturaleza, solo pensando en el componente ambiental, son intervenciones no exitosas, porque si recuperamos la laguna, pero nos olvidamos que existen actividades económicas, que existen actores sociales, que existen procesos legales, institucionales en el lugar, pues el ecosistema dura conservado unos cuantos años y después se empieza a contaminar nuevamente porque no hay los procesos de apropiación por los actores, ¿no? Entonces, la manera que garantiza y que se ha probado a nivel mundial que es más exitosa para lograr la conservación de estos espacios en el largo plazo es precisamente hacer copartícipes a los que tutelan la laguna, en este caso los ejidatarios, y junto con ellos buscar actividades económicas que estén basadas en la conservación. Por ejemplo, resultado de la pandemia sabemos que muchas personas perdieron sus empleos y que eso de alguna manera creó mayores condiciones de marginación y pobreza en distintos lugares, ¿no? En la Laguna La Piedad no es la excepción. Entonces, poder crear alternativas de ingresos económicos para estos grupos, en donde a lo mejor a partir del avistamiento de aves, de actividades recreativas, de ecoturismo, de el procesamiento de los materiales de los humedales que se construyan, pueden hacerse de ingresos y de esta manera vincular la conservación de la laguna como una forma de vida, ¿no? Y esto es lo que podría garantizar una intervención exitosa en el largo plazo, ¿no? Es una zona muy importante junto con muchos cuerpos que hay en el país, en donde, por ejemplo, a pesar de las condiciones de degradación y contaminación ambiental, pudimos documentar 102 especies de aves. Algunas de ellas, de estas aves, se les conoce como especies carismáticas porque son especies emblemáticas, nativas del lugar. Una de ellas es el pato mexicano. Este pato mexicano está dentro de una lista que tiene las autoridades ambientales dentro de una norma que se conoce como la norma 059, en donde tenemos listadas las especies que están en peligro de extinción. Y esta especie nativa de nuestro país, pues está en peligro de extinción, la tenemos presente en esta laguna y creemos, al igual que esta especie, hay otras que están en esta categoría, de hecho 39 de ellas, creemos que es fundamental
poder recuperar este ecosistema para que estas especies puedan tener un hábitat sano y sacarlas, ¿no?, de esta lista de la norma 059. Nosotros, el proyecto que tenemos consiste en construir un parque lineal, poder volver a incorporar la vegetación que existe en el río, que finalmente cumple con estas funciones de depuración del agua, de secuestro de carbono, de hábitat para especies, entre otros tantos beneficios que le presta a la población la naturaleza a través de lo que nosotros conocemos como servicios ecosistémicos, además de un sistema de chinampas productivas, ¿no? Nuestra idea es que sea un ecosistema productivo que promueva todas estas actividades agrícolas sustentables y que creen medios de vida. En estas chinampas, por ejemplo, se pueden cultivar hortalizas y otros cultivos orgánicos que finalmente van a tener un mayor valor económico y una mejor recepción por parte de los distintos compradores, ¿no? Doctora, nos está platicando y es un proyecto integral, lo cual creo que todos tendríamos que estar como pendiente de ello, porque está viendo la parte climática, pero sin dejar de lado la comunidad y, por supuesto, un tema súper importante para todos, porque es el tema económico, también lo está buscando. ¿En qué parte del proceso van y a cuánto plazo piensan tener la construcción de esto, si bien no terminada, ya encaminada para que siga fortaleciéndose? Ahorita, para que nosotros podamos crear las condiciones técnicas que nos permitan iniciar con el proceso de construcción del humedal, necesitamos reducir el volumen de aguas residuales que entran a la laguna. Entonces, hemos estado trabajando muy de la mano con la Comisión de Aguas del Estado de México, con el organismo operador de aguas del municipio de Cuautitlán Izcalli, para poder determinar qué tipo de intervención en términos de infraestructura sería la más pertinente. Está la alternativa de poner a trabajar estas plantas, modernizarlas, recuperarlas, y con eso evitamos que entren 150 litros por segundo de aguas residuales a la laguna, o construir un colector marginal, que lo que haría sería captar estas aguas residuales que vienen de estos dos fraccionamientos, no entran a la laguna, el colector las mueve y las lleva a una planta de tratamiento que tiene que ser operada por la CAEM, la Comisión de Aguas del Estado de México, que tiene una capacidad de 750 litros por segundo, ¿no? Entonces, esas son las dos alternativas. Estamos trabajando de la mano con las autoridades locales y estatales para determinar qué intervención es la que procedería. Una vez que se determine esta intervención, que yo espero que se concluya en este año, tendríamos ya las condiciones para poder iniciar con la construcción de los humedales. Iniciando con la construcción de los humedales, en un año podemos tener resultados muy, muy significativos, y potencialmente en 2, máximo 3 años, la laguna pudiera estar ya recuperada. Doctora Fabiola, este modelo aplicado a la Laguna de la Piedad en el municipio de Cuautitlán Izcalli podría replicarse en alguna parte de la cuenca o de las subcuencas que existen en el Valle de México? Por supuesto, en muchos lugares, porque precisamente las zonas que no están urbanizadas y que tienen cuerpos de agua, como puede ser a lo mejor la laguna de Zumpango u otros lugares, Que está ahí cerquita. que está cerquita, finalmente son lagunas que usualmente están bajo tutela de ejidos o comunidades. Entonces, este modelo de cómo co-construir el proyecto y cómo crear un nuevo enfoque de gestión ejidal, urbano del agua, creo que pudiera ser muy enriquecedor, no solo para la cuenca, sino para todo el país, porque la mayoría del territorio de nuestro país, en donde existen estos cuerpos de agua, tienen estas características de propiedad. O sea, no son espacios en donde llegue la autoridad estatal y diga, voy a hacer esta intervención y solamente decido yo. En la mayoría de los territorios hay actores, y los actores tienen que formar parte de estos procesos desde la misma definición del proyecto, ¿no? E ir acompañando todo el proceso juntos para que tenga
el éxito que buscamos, ¿no? Perdón, doctora, que le interrumpa. Sí. Y se lo digo también con todo respeto. Yo pensé que su respuesta iba a venir en el sentido de lo físico, de lo geográfico, de lo cercano urbano, pero no. La respuesta es por el otro lado, que en algunos casos puede considerarse más importante, desde lo social. Es decir, la intervención, y ya lo señalaba Fernanda hace unos instantes, tiene mucho componente social. O sea, no solo es la geografía, es la física, es el arroyo, el río, el riachuelo. Eso es, evidentemente es trascendental, pero que haya iniciado por la respuesta de lo social me parece muy trascendente, doctora. Lo que pasa es que este tipo de intervenciones pueden no llevarse a cabo, pueden verse obstaculizadas cuando no hay un proceso de coconstrucción y de participación cercana, de construir relaciones de confianza con los propietarios de la tierra, ¿no? La parte técnica la puedes resolver de alguna manera. Y lo físico ya está resuelto. Lo físico está ahí. Ahí está. La parte técnica puedes construir, puedes intervenir el territorio, pero si los actores en el territorio no están convencidos y no forman parte, se pueden obstaculizar estos procesos, ¿no? Y no son procesos fáciles. Si estamos pensando en que llevar a cabo estas intervenciones pueden realizarse en un año, la verdad es que no. O sea, son procesos en donde tenemos que ir caminando con los tiempos de los actores, construyendo estas relaciones de confianza, mostrándoles estos beneficios y ellos a su vez también compartiéndonos todos sus saberes de qué especies, de qué problemas, de en dónde están estos problemas, porque finalmente los que viven en ese territorio son ellos y los que conocen mejor tanto el territorio como sus problemáticas son ellos, ¿no? Entonces, tenemos que tener estos procesos de coaprendizaje y llevar a cabo esta intervención requiere estos procesos sociales y el compromiso de irlos llevando paso a paso, ¿no? No tiene que ser una imposición. Doctora Fabiola Sosa Rodríguez, investigadora de la UAM Azcapotzalco, mujer defensora del agua por parte del Estado de México. Muchas gracias, Fer, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, doctora, por venir. Gracias por la Y llegamos a la parte final de Amanecer Campirano. Que tenga usted excelente día.